Hola, queridos amigos, bienvenidos al octavo vídeo y que hoy trata sobre los mundos de baja vibración. Estos mundos que muchas iglesias denominan pues el infierno. Pero ¿son el infierno estos mundos? ¿Existe el infierno en realidad? Bueno, pues como todas las cosas que hemos visto, como todos los vídeos que hemos visto hasta ahora, hay categorías, es decir, no existe un infierno como tal, uno solo, un lugar donde pues va la gente, pues criminales, asesinos, todas estas cosas, ¿no? Sino que existen mundos de baja vibración, pero con distintas características y como siempre, según la vibración que tenga el individuo, así viaja a estos lugares. Eh, Entre estos lugares hay diferencias notables, pero muy grandes, muy grandes, muy grandes, ¿eh? Hay una serie de mundos que se denominan del bajo astral y que se cuentan pues, por cientos de millones, de mundos. Y todos estos mundos son de muy baja vibración. Son mundos donde la gente, los asesinos, los violadores, toda aquella gente que no tiene escrúpulos con tal de ganar dinero, ganar poder, de eliminar a sus adversarios, con un desprecio total por la vida humana, por los sentimientos de los demás. Y toda esta gente que tiene una baja vibración acaba en uno de estos mundos, ¿no? Yo os decía siempre desde el principio, y os sigo repitiendo, que no hay que tener miedo a la muerte, porque como mal menor no va a ser mucho peor, o no va a ser peor que lo que es ya esta vida, ¿eh? Porque en muchos aspectos esta vida es complicada. Pero sí, estos mundos son difíciles, ¿eh? Son duros. Pero solamente va según la información que tenemos, aproximadamente uno entre 10.000 personas, ¿eh? O sea que no es fácil caer también en estos mundos, ¿eh? A no ser que tengas una vibración muy, muy, muy baja. Otra cosa son los mundos infernales, que estos son un paso más, ya es el paso definitivo, o sea, son el infierno de los infiernos, ¿eh? Aquí, según nos dicen, aproximadamente acaba en él uno entre 1 millón. O sea que no creo que tengamos muchas posibilidades de ir, pero bueno, que habrá que también andar con cuidado, ¿no? Pero bueno, de cierta manera eso nos aporta pues cierta tranquilidad, ¿eh? En esta serie de mundos, en estos infernales que nos referimos ahora, acaban aquellos seres asesinos en serie, lo peor de lo peor. O sea, ya las vibraciones, el desprecio total a la vida, al ser humano y tal. A lo mejor se nos ocurren personajes de la antigüedad, como Nerón, como Calígula, pero hay otros mucho más recientes, ¿eh? Sobre todo afloran en las guerras, que es cuando a veces dan la verdadera cara, ¿no? Y, y a veces se eternizan en estos lugares, ¿eh? Son lugares difíciles, difíciles de ir, pero también muy difíciles de salir, ¿eh? En los mundos del bajo astral, hablamos de los mundos más suaves de estos. em, es complicada la vida porque no existen normas ni leyes, ¿eh? Ahí va lo peor de lo peor. Pero muchas veces hay una confusión muy grande
Porque a nosotros nos han dicho que cuando morimos en pecado mortal, pues nos vamos al infierno, ¿no? Y allí, claro, allí están los demonios, pues aterrorizándonos y todas estas cosas, bueno, en un lugar de llamas, en un lugar horroroso y tal y cual. Pero no existe tal cosa, es decir, no existe unos, unos demonios empleados, eh, funcionarios que se dediquen a este menester. Es decir, se conforman unos mundos, como todos, con la vibración que le aportan los que allí viven. Y al mismo tiempo, este mundo se retroalimenta porque capta con esa vibración a los que llegan, con esa misma por afinidad, ¿no? Entonces, en estos mundos no existen leyes, existe la ley del más fuerte, del que se impone. Y muchos de los que llegan eh, son de las mismas características, la mayoría de los que están allí. Si demonios son unos, demonios son otros. O sea, el que lo recibe y el recién llegado. Lo que pasa que hay una pequeña diferencia, que aunque la vibración prácticamente sea parecida o semejante entre ellos, se impone por otras cualidades. Se impone, por ejemplo, el que tiene más carisma, se impone el que es más, que tiene más desparpajo, el más valiente. el- Se imponen por eso. Ahora, asesinos son exactamente, y de lo peor, son todos iguales, ¿eh? Eh, Se configura la sociedad como un sistema piramidal, ¿eh? Donde están los grandes capos, formando unas organizaciones mafiosas que tienen sus lugartenientes, sus hombres de confianza relativa, porque a veces también son ellos desbancados, y así sucesivamente van bajando hasta muchas veces los recién llegados, ¿no? Que son captados y según sus capacidades, pues están en el bajo escalafón, otras veces acaban escalando y derrocando a los otros. En definitiva, hay una lucha continua y constante por el poder. Eh, Aquí, por ejemplo, un asesino que goza matando a la gente, robando y no tiene escrúpulos. Aquí en la Tierra estamos todos mezclados y entonces asesina, pues por ejemplo, como hubo casos, ¿no? A señoras mayores, a señores que le prestaban su confianza, les dejaban entrar y tal, y las asesinaban. Pero en estos mundos, cuando llegan estos asesinos, este tipo de asesinos, se encuentran con que los otros son tanto peores que ellos. Entonces no les es fácil eh, hacer lo que hacían aquí. Entonces es una lucha constante, es algo impresionante. Y muchas veces, o casi siempre, existen peleas, existen por el poder, existen venganzas y diréis, bueno, no pasa nada porque sin cuerpo no, allí no se muere. No se muere, pero sí se sufre. Se sufre el acoso, se sufre el dolor, se sufre el sometimiento, se sufre todo tipo de maltrato y se sufre el terror de ser asesinado. Eh, no llegan a morir porque inmediatamente vuelven a la vida. Es como cuando, no sé si alguna vez visteis películas de tipo de estos de zombies y cosas de ese tipo, ¿no? Que parece que se mueren, pero al momento se recuperan y se rehacen y tal. Bueno, pues aquí es exactamente igual. Y siguen iniciando una y otra vez
las mismas luchas, las mismas, todo enredado, tendente a captar poder. Eh, ya lo comentaba Dante en la Divina Comedia, ¿eh? En pasajes de este tipo también los describía, ¿eh? Que viven enredados en este mundo y como no se mueren, pues así siguen. Ya decíamos que no son pobres gentes las que llegan allí porque han hecho tal o cual cosa y no se han arrepentido, no se han confesado y tal, y llegan allí al infierno. No, todos estos son gente tan o más potente que los que estaban ya allí, ¿eh? Estos mundos son oscuros, son sucios, son mundos muy siniestros. Y lo que hacen o lo que se hacen muchas son fiestas, orgías multitudinarias y viven, muchos de ellos cuando llegan allí se encuentran en la gloria. Muchos de ellos no quieren, no renunciarían por nada del mundo a dejar este mundo, lo encuentran fantástico y maravilloso. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, pues se van cansando y al mismo tiempo, pues se cansan también de vivir en esa zozobra constante, eh, en esa inquietud tremenda, en ese miedo. Y entonces, cuando es así, pues llega un momento que piden ayuda. ¿Eh? Cuando la ayuda es sincera, cuando la ayuda es, cuando esa petición de ayuda es muy potente, llega hasta los planos de luz, hasta los lugares de los mundos de descanso y se les presta ayuda. Eh, Se presta ayuda y a veces es complicado. En los casos más fáciles, bajan en parejas e iluminan esos mundos. No esos mundos en general, sino esa zona donde va a ser rescatado ese ser. Eh, la luz es el enemigo más grande, más grande, más grande que tienen estos mundos. Esta luz les hace tanto daño, según dicen ellos, como si fueran puñales que les clavaran por todos los lados. Y además no les dejan ver, no quedan completamente ciegos. Entonces, cuando son casos más bien sencillos, pues en parejas se iluminan y tal, y lo guían hasta los lugares purgatoriales, donde allí son aleccionados, donde son tratados, y donde se les prepara una nueva venida que muchas veces fracasa, porque llegados a la tierra vuelven a caer en los mismos errores, ¿eh? Y es muy fácil, porque nadie pasa de un mundo del bajo astral a un mundo de descanso, porque la ley de la evolución no va así. Se evoluciona poquito a poco, muy poco a poco, y al final sí se acaba alcanzando estos mundos, pero más bien es un proceso lento, se van pasando por muchas etapas intermedias, ¿eh? Cuando son casos complicados, porque no es lo mismo rescatar, por ejemplo, a un ser o a dos seres que cuando son más seres que piden ayuda. Cuando son seres, cuando son muchos o son seres más relevantes o que tienen una relevancia más grande para los grandes capos de estas organizaciones, los seres de mundos de descanso bajan en grupos de 7. Y además de iluminar, como iluminan los lugares donde van a trabajar, donde van a llevarse a la gente, forman una campana
energética y protectora alrededor de ellos, alrededor de sí y de todos los que van a ser rescatados. Los seres que allí viven se enfurecen muchas veces, se lanzan contra la campana intentando morder, arañar, golpear, intentando penetrar en esa campana magnética, en esa campana de luz. Tiene distintos colores, tiene azul, morado, blanco, va pasando por distintos estadios esta campana energética y es un espectáculo que, según nos dicen, es realmente aterrador. Aterrador. Esto lo llevan a cabo ya gente, o no gente, sino seres de los mundos de descanso y que tienen ya pues experiencia, que ya están curtidos, que ya han ido poquito a poco en alguna ocasión y poquito a poco. No, incluso para ellos es complicado, es muy complicado. Eh, Podemos pensar que no hay evolución posible en estos casos, salvo algunos cuantos que estén allí, que piden ayuda, los otros se pueden eternizar. No, en estos mundos al final todos acaban, se acaba por la ley de la evolución, acaban alcanzando los mundos estos purgatoriales y acaban mejorando. Por eso, que es que no debemos de odiar a estos seres, ni nada, porque siguen una ley de evolución. Y quién sabe, vamos, con toda seguridad que nosotros en su momento también hemos estado en estos lugares, y nos hemos salido de ellos. O sea, que la evolución es constante, el camino es el mismo, pero las etapas de viaje son distintas, los de unos a los de otros. Los mundos infernales, los infiernos, el infierno de los infiernos, por decirlo de alguna manera, son también cientos de miles de mundos, ¿no? Pero no son tan numerosos como los demás, porque pocos seres viajan hasta esos lugares. Estos lugares sí son prácticamente de tinieblas y al igual que los otros no soportan la luz, pero muchísimo menos. O sea, es todo en una escala mucho mayor que los anteriores, que los mundos del bajo astral. Como dijimos, vienen siendo la proporción de 1 a 1 millón, y el aspecto que tienen muchas veces estos seres son como el de las quimeras. ¿eh? Son en su ser, en su psiquis, se saben peor que animales. Y como tal, cuando se manifiestan de esta manera. Entonces es muy frecuente, pues, por ejemplo, ver un cuerpo humano con la cabeza de cerdo o de asno o de dragón o de águila. Y ellos, lejos de horrorizarse por su aspecto, todo lo contrario, están orgullosos. Y cuanto más horrible y más tremendo sea su aspecto, mucho mejor, porque más impresionan a los demás, o suponen que impresionan a los demás. Entonces, se visten en estos mundos con auténticas máscaras, auténticas expresiones de lo más terrorífico que nos podamos imaginar, ¿no? Estos mundos, muchos de estos seres llevan milenios, milenios,
Y a veces llega un momento en que se cronifica tanto su estancia en estos lugares que se ilumina, desde los mundos eh, de luz, se iluminan estos mundos para darle oportunidad a algunos seres de poder también reiniciar otro aspecto de vida, porque llega un momento en que casi no salen del sitio, casi se quedan ahí ya para siempre. Y nada más, amigos, yo me despido de vosotros, esperando que algo más os haya aportado en este vídeo. Si es así, yo me sentiré muy feliz. Y espero que los seres de luz derramen paz y amor en vuestros corazones e iluminen vuestra mente. Adiós, amigos, hasta el próximo vídeo.